Y vamos a arrancar con Hertz. Y es importante hablar sobre vamos, ya seguramente lo vieron, pero vamos a ver la primera parte de la muy breve conferencia de prensa de Hertz Manero, porque vamos a arrancar con lo que finalmente reveló de Videgaray. Porque no habla de Videgaray, pero bueno, sí hizo su cargo. ¿Recuerdan? Vamos a escucharlo. Buenas tardes. Hoy por la mañana, Emilio L. presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso de Odebrecht y en varios otros casos. Sobre ese particular, es nuestra obligación informar a la opinión pública sobre este tema. En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Vamos a quedarnos ahí, ¿no? Y es la acusación más directa, muy directa, precisamente de Lozoya contra Peña y contra Videgaray. Aquí sí es claramente contra quién están empezando a decir, ¿no? Finalmente les voy a recordar que, bueno, Peña el candidato, Videgaray era el coordinador de campaña. Entonces, ¿qué ha pasado con Videgaray? Finalmente debemos recordar que lo más reciente de Videgaray es que primero salió este video del estudiante que lo increpó. Eso fue un poco antes de la pandemia, fue este año, pero fue un poco antes, que lo increpa porque había sido detenido Lozoya ya, ¿no? Todavía estaba en España y bueno, lo increpa y le dice todo esto. Después sale, ¿no? el hecho que Lozoya ya había aceptado su extradición. Varios medios de comunicación buscan a Luis Videgaray, que está ahorita en el MIT, esta universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, sumamente prestigiosa, o sea, al mismo nivel o incluso mayor que Harvard en cuanto a cuestiones de ingeniería y tecnología. Y ahí él le mandan correos, pero él dice que no va a dar nada de entrevistas. Y después lo más reciente de Videgaray es que él tenía sus redes sociales y las desaparece. Bueno, no les desaparece como tal, pero por ejemplo, borra, esta es su red social Twitter, borra su foto, ¿no? Si se dan cuenta, borra su perfil, o sea, esto lo hace, ¿no? A pesar de que, bueno, todavía tiene el último tweet, que es como que su despedida de él como canciller, pero bueno, borra eso. Esto es como lo más reciente que hizo Luis Videgaray, ¿no? Esta es su foto de perfil en la actualidad. Bueno, sin embargo, bueno, ya empieza a caminar el caso de Lozoya, vamos a hablar de Luis Videgaray. Entonces, la pregunta es, ¿qué onda? ¿Qué va a ser? Porque finalmente Luis Videgaray no está, cuando menos públicamente, fugado, ¿no? Está localizado porque es profesor del MIT y porque increíble que parezca de inteligencia artificial, imagínense. Bueno, sucede que Luis Videgaray fue contratado y hace unas semanas se le venció el contrato como docente. Entonces pensaría que el MIT dice, bueno, ¿sabes qué? Bueno, ya tienes tu problema ya. Bueno, pues ya lo siento. Pero no, el MIT salió al rescate de Luis Videgaray. Esto es una nota de la política online del día de hoy. El presidente del MIT, que por cierto es un venezolano, es extraño esto, respalda a Luis Videgaray y aceleró la renovación de su contrato como profesor. Como es también no solo profesor de tiempo completo, sino también está encabezando, repito, la cuestión de inteligencia artificial allí en el MIT. Esto es muy interesante que sea algo del MIT. O sea, señalan que, por ejemplo, Videgaray, ¿no?
hizo estudios de posgrado en el MIT, conoce al presidente Reif desde la década de los 80, cuando este venezolano, porque es venezolano-americano, llegó a la Universidad proveniente de Stanford. Y incluso como canciller, Videgaray alivió ciertas tensiones entre Reif, el presidente del MIT, y la Casa Blanca. Y bueno, lo cierto es que ahora señalan que se aceleró el contrato. Y esto es muy importante señalarlo, porque creo que a diferencia de lo que estamos viendo con el caso de Felipe Calderón, con el caso de Genaro García Luna, en donde ya se les cayó, con el caso de algunos priistas, como por ejemplo César Duarte y otros más que estaban siendo protegidos por el Estados Unidos, creo que el caso de Luis Videgaray sí es especial. Luis Videgaray, no estoy hablando de Peña Nieto, porque él sí construyó al final, como canciller, una relación personal con los actuales mandamases en la Casa Blanca, en particular con el Jared Kushner y con otros personajes más. O sea, Videgaray como canciller aprovechó sus relaciones públicas. Y bueno, después se fue a resguardar ahí en el MIT, que repito, en Estados Unidos, las universidades más prestigiosas como Harvard, como Yale, como Columbia, como el MIT, después son refugios de los grandes corruptos y los grandes ladrones de otros países. Es algo muy normal lo que está sucediendo ahorita, allá en el MIT, en Harvard. O sea, allá enseñan, allá las grandes universidades enseñan a dos cosas. Enseñan a ser golpistas, ¿no? Enseñan a que cuando regresan a sus lugares de origen, ¿no? Los graduados finalmente se plieguen a las órdenes de Estados Unidos, sean neoliberales, y si no, a través del golpismo lleguen, y después protegen también a los neoliberales que están siendo perseguidos, precisamente como el caso de Luis Videgaray. Es algo muy común que hacen en estas universidades importantes en Estados Unidos. Entonces, aquí sí podríamos ver que como que los gringos sí les gustaría proteger a Videgaray. Tanto así que, repito, lo ponen en algo que es fundamental para sus intereses, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una parte fundamental de donde están peleando con los chinos, donde están peleando con la red 5G, el problema que tienen con Huawei, etcétera, etcétera. En gran medida tiene que ver con la inteligencia artificial, que es el futuro, finalmente, de la tecnología. Y Videgaray lidera esto. Entonces, y lo vuelven a contratar, están poniendo pues un manto protector, los gringos a Videgaray. Y la verdad, y no es que uno desconfíe de Gertz Manero, pero lo cierto es que el abrazo de la fiscalía no va a alcanzar hasta que llegue al MIT, ¿no? Yo supongo que si, por ejemplo, sale una orden de aprehensión contra Videgaray, no, primero va a salir lo siguiente. Si caminan las cosas, eventualmente va a salir una orden de presentación. O sea, que vaya Luis Videgaray a declarar contra Lozoya, que finalmente es el que lo está demandando. Pero entonces ahí vamos a entrar en el famoso juicio de extradición, ¿no? Ahí sí va a decir el gobierno, pues ¿dónde está? Bueno, es que está en algún lugar, dile a la Interpol. Pero ahí mismo es donde esta persecución que va a ser, en el dado caso de la fiscalía, va a tocar o topar con un muro que va a ser el MIT o estos intereses estadounidenses. Es desafortunado decirlo, pero creo que aquí sí los gringos van a mantener su impunidad. ¿Hasta dónde? No sé. Porque, claro, es casi irremediable que Donald Trump pierda la Casa Blanca, por lo tanto que Jared Kushner se desfume y lleguen los nuevos mandamases, que son Joe Biden y Kamala Harris, que ahorita va a ser la nueva presidenta. Esto podría ser buenos días, pero la verdad es que yo no sé cómo se lleva Luis Videgaray. Yo creo que se va bien con ellos, ¿no? Videgaray no creo que se lleve mal. Aunque todavía están medio enojados Hillary Clinton y demás demócratas por haber invitado finalmente a Donald Trump como candidato presidencial, y esto generó que después perdieran según ellos. Pero bueno, lo cierto es que Videgaray comulga con este neoliberalismo, este golpismo de los gringos. O sea, es parte de lo mismo, es parte del sistema. Entonces podría ser protegido. Digo, no me gusta decir esto, pero bueno, la verdad es que estoy viendo ahorita que el MIT está dándole un manto protector a estos corruptos ladrones y pillos, como siempre lo hacen los gringos. El imperio protege a ellos cuando les conviene. Pues ya caen de la gracia y pasa como Felipe Calderón, como García Luna, los agarran y se los apañan y los meten. Pero bueno, en el caso de Luis Videgaray todavía no pasa así. De todos modos hay que estar muy pendientes y este tema es importante señalar del MIT.